Jerónimo Show. Mi gente, aquí Fernando Aquino, una vez más en Jerónimo Show. Muchas cosas pasando. Acaban de pasar las elecciones primarias y unas elecciones que fueron muy candentes en algunos puntos. En cuanto a participación, las elecciones no fueron muy sobresalientes, fue muy poca gente a votar. Yo he dicho ya más de una vez en este programa que es una mala idea tener elecciones en agosto, porque en agosto la gente todavía está de vacaciones, nadie está pendiente a elecciones, y eso se demostró ahora en las votaciones, muy baja votación, y ojalá que los que deciden sobre este tipo de cosas entiendan que es mejor hacer las elecciones en septiembre, cuando ya las personas han vuelto a sus trabajos, cuando ya los niños están de vuelta en la escuela, y creo que la idea es que participen más personas, ¿verdad? Esa es la idea que le conviene al público. Sin embargo, siempre se ha dicho que a los que están arriba no les interesa que vote demasiada gente, porque mientras menos votan, más fácil es quedarse los que están. Bueno, eso ocurrió ahora, votó muy poca gente, pero aún así hubo varias elecciones candentes. Una de ellas es la del Distrito 10, en donde habían 13 candidatos, y se impuso el candidato de raza blanca, Dan Goldman, el Distrito 10, que cubre parte de Brooklyn y Queens. Fue una contienda muy relevante en la ciudad, recibió mucha cobertura en la prensa y tenía varios candidatos que son ya oficiales electos de alto perfil, y entre ellos Carolina Rivera, que me parece quedó en cuarto lugar en esa contienda. Dan Goldman resultó ganador. En el Distrito 12, Jerry Nadler logró vencer a Carolyn Maloney. Ahí se enfrentaron dos titanes, señores. Ambos congresistas que se vieron precisados a enfrentarse debido a la redistribución de distritos. Se cambiaron las líneas de sus distritos y no le quedó otra opción que enfrentarse. Uno de los dos iba a perder, y quien perdió fue Carolyn Maloney. Jerry Nadler se impuso por mucho, porque prácticamente sacó el doble de los votos que sacó Carolyn Maloney. En cuanto al área de nosotros de aquí, de Washington Heights y del Bronx, habían dos contiendas muy calientes. Una de ellas en el Distrito 31, ocupado por Robert Jackson, y otra en el Distrito 33, ocupado por Gustavo Rivera. Eran muy candentes porque los contendientes de estas dos curules eran personas dominicanas. Esas dominicanas, se trata de Ángel Vázquez, en el caso del Distrito 31, y Miguelina Camilo en el caso del Distrito 33. Se impusieron los titulares, o los incumbentes, como le llamamos aquí. Tanto Robert Jackson como Gustavo Rivera resultaron ganadores. Lo interesante de esta contienda es que ambos candidatos que retaban a los incumbentes recibieron mucho apoyo de parte de los grupos de poder, de parte de oficiales electos, pero aún así no pudieron ganar las elecciones. ¿Cuál es la lección sobre esto? La lección sobre esto es la siguiente. La comunidad dominicana, estos dos candidatos que estaban tratando de ocupar estas curules que ya están ocupadas por Gustavo y por Jackson, y son dominicanos, es que la comunidad dominicana ha estado ascendiendo de una forma impresionante en términos de conquistar posiciones electivas en la ciudad de Nueva York. Es la comunidad que más rápido ha crecido en materia de conquista de elecciones electivas en los últimos 30 años. Y la concentración de dominicanos en ciertas áreas definitivamente que ha ayudado. Bueno, hay algunos candidatos, en el caso de Washington Heights, que le ha sido relativamente muy fácil imponerse en puestos locales, en puestos más pequeños, por la alta concentración de dominicanos que hay en Washington Heights. Es el vecindario de mayor concentración, aún todavía, a pesar de que en el Bronx como condado hay más dominicanos.
Washington Heights sigue siendo el vecindario de mayor concentración dominicana en la ciudad de Nueva York. Algunos candidatos ha sido más fácil. Sin embargo, la lección que dejan estas elecciones es que la concentración, la alta concentración en un vecindario no es suficiente para alcanzar ciertas posiciones políticas. Se necesitan coalicionar con otras comunidades. En el caso del Distrito 31 sabemos que ese distrito nunca había sido ocupado por alguien que no fuera blanco, hasta que Adriano Espaillat lo pudo ocupar en el 2011, ¿verdad? Después que ganó la elección en el 2010, cuando sustituyó a Eric Schneiderman, porque hubo una coalición que le permitió acceder a ese puesto de una manera relativamente fácil. Esa coalición se rompió cuando Adriano gana en el Congreso, y luego entonces se rompe esa coalición cuando hay 3 candidatos representando a 3 comunidades distintas, y ahí logró ganar Marisol Alcántara, que solo duró 2 años en el puesto, porque luego entonces Robert Jackson, que ya había participado en las elecciones anteriores, pudo contar con la masa del voto de los blancos, porque ya no había candidatos blancos en las elecciones del 2018, y Robert Jackson logró ganar. La lección más grande que tenemos también en este caso, aparte de que hay que coalicionar, es que el dicho de que los incumbentes es casi imposible ganarle vuelve a comprobarse. Es verdad que los candidatos Miguelina, Camilo y Ángel Vázquez recibieron mucho apoyo de grupos de poder. Sin embargo, estaban compitiendo contra 2 titulares, contra 2 incumbentes que ya están establecidos con los grupos de poder. Y por eso le invitamos a que siguiéramos de cerca esta contienda, porque iba a ser un fenómeno si estos candidatos lograban ganar, porque es muy difícil. No es imposible, no es imposible. Si se logra en un momento dado, si se da una tormenta perfecta, como puede darse a veces en política, pero es muy difícil. Así que Gustavo Rivera y Robert Jackson se quedan en sus puestos. Hasta las próximas elecciones ya veremos qué pasará entonces en esas elecciones, que son en 2 años. Vamos ahora, para continuar, a pasar un tema que se ha estado debatiendo muchísimo en los círculos de la República Dominicana, y se trata del hecho trágico que ocurrió la semana pasada, en donde un ex militar, el vicealmirante Félix Alburquerque, le quitó la vida a este animador deportivo, Manuel Duncan, en un incidente en donde, bueno, ya ustedes saben la historia, estaban tomados, se enfrentaron, etcétera, etcétera, y no es de eso de lo que yo quiero hablar. Yo lo que quiero hablar es de la telenovela que se ha desatado en torno a este caso, en relación al historial de este vicealmirante, señores. Las cosas que se han dicho son prácticamente increíbles, de que este señor ya había matado a alguien, fue reintegrado a la policía, se convirtió en vicealmirante, recibió muchísimos premios, etcétera, etcétera, y otras tremenduras, que no solamente en el caso de él, sino de otras personas que han salido al relieve tras este trágico hecho. Y hay que preguntarse, señores, ¿cómo es posible que una persona que haya hecho todas esas travesuras pueda llegar a un puesto de vicealmirante en un país, o que resulte ser el jefe de la operación antidrogas de la República Dominicana, como fue en este caso este señor? Yo lo que opino es que ningún militar llega a posiciones tan altas siendo una persona que ha cometido hechos contra la ley, a menos que no cuente con la complicidad política o de algún político. Y esto lo digo por lo siguiente, señores. Ustedes saben que yo soy un fiel defensor de la transparencia y he estado siempre contra la corrupción, y siempre he dicho que por eso es que yo no apoyaría jamás a ninguna persona que aspire a la presidencia que ya haya sido presidente y haya salido del palacio. Porque esas claques, señores, esas mafias militares, empresariales, en donde se denuncian robos que casi son incomprensibles para los números que nosotros solemos manejar, donde se habla de miles de millones por aquí, miles de millones por allá, que los hijos de fulano, que
etcétera, solamente se puede dar, señores, con la complicidad de los políticos. Y los políticos son cómplices de estos militares o de estos empresarios corruptos por dos motivos: o por miedo o por complicidad, porque se están beneficiando de esta actitud. Entonces, yo quería tomar ese ángulo porque lo que se está hablando mucho de que por qué lo hizo, por qué no lo hizo, que si el otro era bravucón, que si no era, etcétera, etcétera. Vamos a pensar, señores, en que nosotros tenemos que seguir apostando a una clase política que entienda que son servidores públicos, y no podemos, señores, seguirle dando la oportunidad a personas que ya han gobernado y lo que han hecho es traer a la palestra pública, traer al servicio público a personas que lo que van es a servirse de un pueblo pobre como es el pueblo dominicano. Así que con esta reflexión les dejo. Hasta la próxima. Jerónimo Show.